En este video continuaremos analizando lo que se conoce como generalización del concepto de límite funcional. Hemos dividido este estudio en 3 casos y nos ocuparemos en esta ocasión del segundo caso, es decir, analizaremos funciones con límite infinito en un punto. Algunos ejemplos de funciones que presentan este comportamiento son las que observamos a continuación. Veamos qué sucede, en este caso, con los valores de f cuando x se aproxima al valor finito a. Observamos que cuando x tiende al número a por la derecha, los valores de la función crecen indefinidamente. Y también lo hacen cuando x se aproxima al valor a por la izquierda. Decimos entonces que cuando x tiende al valor a, tanto por izquierda como por derecha, los valores de la función tienden a más infinito. Y escribimos simbólicamente esta situación diciendo que el límite de f de x cuando x tiende al número a es más infinito. En este otro caso, observamos que tanto cuando x se aproxima al número a por la derecha como cuando lo hace por la izquierda, los valores de la función decrecen sin cota. Por lo tanto, tenemos que cuando x tiende al número a, tanto por izquierda como por derecha, los valores f de x de la función tienden a menos infinito. Simbólicamente escribimos que el límite de f de x cuando x tiende al número a es menos infinito. También podemos tener en este segundo caso una función que tenga ambos comportamientos, como por ejemplo la que observamos a continuación. Vemos que, para este caso, el límite de los valores de la función cuando x se aproxima al número a por la izquierda es menos infinito. Y el límite de los valores de la función cuando x se aproxima al número a pero por la derecha es más infinito. Por consiguiente, en este segundo caso de generalización del concepto de límite, se tiene una función cuyo comportamiento es el siguiente. Es tal que cuando x tiende a un valor finito a, los valores de dicha función aumentan o disminuyen, ambas cosas a la vez, indefinidamente. Es decir, la función no es acotada en un entorno reducido de A. Una observación muy importante que tenemos que tener en este caso es la siguiente. El símbolo de igualdad en cualquiera de estas 3 expresiones no significa que el límite exista. Lo que está evidenciando es el comportamiento no acotado de la función que estamos estudiando cuando x se aproxima al valor finito a. Diremos entonces que en estos 3 casos el límite no existe. Vamos a ver ahora cómo se define formalmente el límite infinito de una función en un valor finito de x. Y como este límite involucra a estos 2 comportamientos, los analizaremos cada uno por separado. Comencemos entonces con el caso, este primer caso, es decir, el caso en que los valores de la función crecen indefinidamente conforme x se aproxima al valor a. Esto que observamos en esta situación. Que si tomamos un número cualquiera positivo g y nos desplazamos horizontalmente hasta intersecar a la gráfica de f, encontraremos al menos un punto de intersección con dicha gráfica. En este caso hallamos 2. Y si consideramos ahora las correspondientes abscisas de estos 2 puntos, encontramos estos 2 valores de x, que son justamente las preimágenes de g a través de la función f. Como no nos interesa en este análisis particular que f tome exactamente el valor g, porque en realidad nos importarán los valores de f mayores que g,
tomaremos abiertos estos dos extremos, esto es el extremo izquierdo de este intervalo y el extremo derecho de este otro. Para este caso particular, observamos que ambos extremos están a igual distancia de A. Entonces, si llamamos delta a esta distancia, tenemos que este valor es A menos delta y este otro valor de X es A más delta. De modo que, dado este número positivo G, hemos encontrado al menos un valor delta, también positivo, que resulta ser el radio de un entorno reducido de A. En el caso en el que, dado G, se obtengan dos valores diferentes para delta, recordemos que, como en cualquier otro caso de análisis de límite, se considera el menor de ellos. Y vemos entonces en este caso que cualquiera sea X del dominio de la función, siempre que X pertenezca al entorno reducido de centro A y radio delta, observamos que los correspondientes valores de la función superan al número G, es decir, son mayores que G. Y esto sucede cualquiera sea el valor de G elegido, por grande que éste sea. Siempre será posible encontrar al menos un valor para delta, de modo que cualquiera sea X perteneciente a los correspondientes entornos reducidos de A, los valores f de X de la función superarán al valor G elegido. De modo que esto evidencia el comportamiento no acotado, en este caso, no acotado superiormente de la función f en las cercanías de A. Si ahora consideramos el caso en que los valores de la función decrecen indefinidamente conforme X tiende al valor A, observamos que cualquiera sea el número positivo G que elijamos, como en este caso lo que interesa es que los valores de la función tienden a menos infinito en las cercanías de A, tomamos el opuesto de G. Esto es, consideramos el valor menos G. Y vemos que podemos también en este caso hallar al menos un valor delta, que depende de G, tal que para todo X que pertenezca al dominio de la función, siempre que X pertenezca al entorno reducido de centro A y radio delta, los correspondientes valores de la función son menores que menos G. Y esto sucede cualquiera sea el número G que se considere, de valor tan grande como se quiera, y consecuentemente tan pequeño como se quiera sea menos G. Esto pone en evidencia que efectivamente la función no está acotada inferiormente en las cercanías de A. Estamos ahora entonces en condiciones de estudiar la definición del límite infinito de una función en un punto. Observemos que en esta expresión se ha usado el símbolo de infinito sin signo, porque esta definición involucra tanto este comportamiento como este otro. Diremos entonces que, dada una función definida en un cierto conjunto de números reales, esta tiene límite infinito en un punto A de acumulación de su dominio, y lo escribiremos de esta manera, si y solo si, cualquiera sea el número G positivo elegido, existe un valor delta, un número delta también positivo que depende de G, tal que para todo X del dominio de la función, siempre que X pertenezca al entorno reducido de centro A y radio delta, entonces los correspondientes valores f de X de la función son mayores que G o menores que menos G. Esto es, son en valor absoluto mayores que G.
Finalmente, analicemos un ejemplo concreto de una función con límite infinito en un punto. Por ejemplo, la función f, definida para todos los números reales, excepto para 0, y dada por la expresión 1 sobre x. La gráfica de la misma la observamos a continuación. Interesa entonces analizar el comportamiento de esta función en las cercanías de 0. Efectivamente es, aunque no pertenece al dominio, es un punto de acumulación del dominio de f. Lo que observamos en esta gráfica lo podemos justificar analíticamente calculando estos dos límites. Veamos, ¿qué sucede con el límite de 1 sobre x cuando x se aproxima a 0 por la derecha? En este cociente, el numerador no depende de x, por lo tanto, permanece constante, cualquiera sea la tendencia de x. ¿Y qué sucede con el denominador de esta expresión? X toma valores que se mantienen positivos y son cada vez más y más pequeños. Por consiguiente, este cociente toma valores que se mantienen siempre positivos y serán cada vez más y más grandes. Es decir, dicho cociente tiende a más infinito. Y por lo tanto, escribiremos que ese límite es más infinito. ¿Qué sucede con 1 sobre x cuando x tiende a 0 por la izquierda? El numerador, también en este caso, permanece constante. Y el denominador en esta expresión toma valores que se mantienen siempre negativos, pero que son en valor absoluto cada vez más y más pequeños. Por consiguiente, este cociente en valor absoluto toma valores cada vez más y más grandes, pero siempre se mantienen negativos dichos valores. Entonces, dicho cociente tiende a menos infinito. Y escribiremos entonces que este límite es menos infinito. Recordemos que estas expresiones simbólicas no significan que los límites existan. Ambos límites no existen, de modo que tampoco existe este otro límite. Recordemos que esto solo describe el comportamiento no acotado de la función f en las cercanías de 0.